Ok, hermanos, comenzamos. Creo que tenemos quórum. Muy bien. En la Biblia vamos a encontrar varios prototipos del Mesías prometido. Por ejemplo, ¿verdad? Israel es un prototipo del Señor. Cuando uno de los profetas, creo que es Oseas, el que dice de Egipto llamé a mi hijo, y retoma eso Mateo, está hablando que así como el Señor llamó de Egipto a Israel, y a Israel le llama hijo, cuando manda el Señor a Moisés, le dice, deja ir a mi hijo, le dice como todo un pueblo, que es el Hijo de Dios. Y Mateo recoge esa misma figura. El profeta está hablando no de futuro, está hablando hacia atrás, de lo que había sucedido. Pero viene Mateo y lo retoma y dice, no, es que este es un prototipo del Mesías. David también es un prototipo del Mesías. Pero usted me va a decir, bueno, y con todo lo que hizo David, todas las cosas que hizo mal, ¿cómo puede ser un prototipo del Mesías? Porque es un prototipo. Prototipo no es una versión exacta de lo que es, sino que uno debe ver primero la fe. Aquí, amados, lo que esté en juego siempre, en nuestras vidas incluso, y en el reino del Señor, es nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra consistencia en seguir al Señor, en creer, en mantener la fe. Ustedes se acuerdan de ese pasaje famoso que escribe el apóstol Pablo, por ejemplo. Una de las cosas que dice, mire, yo sé que mi partida está cerca, pero dice, he guardado la fe. No dice, me he portado bien. No dice, yo no he defraudado a nadie. No estoy hablando que él la haya defraudado, ¿verdad? Sino que simplemente está poniendo la vara de medir con la que Dios quiere medir nuestra vida siempre, que es guardar la fe. Y debemos tener una fe genuina, no una fe falsa, no un pseudo evangelio, creer en un pseudo evangelio, porque hay demasiadas alteraciones del evangelio que la gente ya no sabe ni qué creer. Y necesitamos nosotros mantenernos en la fe. Por eso es tan importante el discipulado para saber de que la buena noticia o el evangelio, que eso significa buena noticia, es acerca de la venida del reino de Dios y que nosotros podemos ser parte integral de ese reino, porque hay una invitación abierta a ser parte de ese reino. Pero veamos en qué es prototipo del Mesías, el rey David. Veamos como punto de partida. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Aquí la Reina Valera lo traduce como vara. La palabra correcta la traducción debería ser rama. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla siempre de la palabra rama, está íntimamente asociada con el Mesías. Por ejemplo, cuando Jacob bendice a José, porque también de la línea de José hay profecía, porque José vendría a ser en Efraín la capital del norte, así como Judá es la capital del sur, profecías de gobierno, de reinado, en esa línea de los descendientes de José, así como también de los descendientes de ¿cómo se llama? De David. Y saldrá una rama del tronco de Isaí, o sea, venido de ¿cómo se llama? Del papá de David, que es Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu, si vayan haciéndose una imagen mental del candelabro. Si ustedes se fijan, el candelabro tiene una base central, es un vástago central, y tiene pares que salen a los lados, a mano izquierda y a mano derecha. Esos son pares. Un par a la izquierda, otro par a la derecha. Y son 3 pares más el vástago central que hacen 7. Por eso Apocalipsis habla de las 7 lámparas, porque está hablando del Espíritu Santo. Y si lo ven, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es
es el eje central del ¿cómo se llama? Del candelabro. Y dice espíritu de sabiduría, lado izquierdo, espíritu de inteligencia, pero va amarrado. ¿Cómo se llama? Las dos lumbreras van en una sola, es un conjunto, es una misma, pero son dos ramas de lo mismo. Espíritu de consejo y de poder. Otra, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le da a entender diligente en el temor, no juzgará según la vista de sus ojos. Dice exactamente la profecía bíblica que de los lomos de Isaí va a venir el Mesías. Pero ¿quién de los hijos de Isaí es a quien el Señor escoge para ser el Mesías venidero? David. Por eso en David existe ese prototipo del Mesías. Si ustedes están viendo, está comparando, bienvenida Lorena, está comparando a un hijo de David con lo que sería ¿cómo se llama? El Mesías prometido. Y por eso entenderán ustedes por qué al Señor gente que quería el favor de él le llamaba el hijo de David. Hijo de David, como Bartimeo, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa frase, amados, era un reconocimiento a que Jesús era el Mesías prometido, a que Jesús era el ungido de Dios, sobre quien reposaría el Espíritu del Señor y quien vendría a establecer el reino del Señor aquí en la tierra, el reino de los cielos aquí en la tierra. Para un judío era importantísimo eso, porque en el pasado ya el reino del Señor había sido establecido en Israel, pero a raíz de la corrupción que hubo en todo Israel y en Judá mismo, donde estaba el templo, que el templo llegó a contaminarse tanto que hasta metieron otros dioses en el lugar donde le pertenecía solamente a Dios. La presencia de Dios, de acuerdo a como explica Ezequiel, salió del templo y salió de Israel. Y se quedaron huérfanos, se quedaron desamparados, se quedaron como cuando se pierde el arca del pacto en la guerra que hay contra los filisteos, cuando los hijos de Elí la llevan al campo de batalla y los filisteos la toman. Una de las mujeres de los hijos de Elí está a punto de dar luz y muere, pero antes de llamar al niño le pone Icabod, que significa que la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel ha salido. Es una pérdida tremenda. Eso para un judío es entender que hay un desamparo, que estamos al ¿cómo se llama? A la suerte de lo que es esta vida. No tenemos el amparo del Altísimo, del Señor sobre nuestra vida. No tenemos esa protección, no tenemos esa bendición sobre nosotros. Pero aún es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que viene a establecer el reino del Señor, ya no de una manera como los reyes anteriores han administrado las cosas, sino ya a hacer plenamente la voluntad del Señor. Si no, dice que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí hay una profecía, Isaías es 700 años antes de Cristo. Esta profecía va a cumplir cuando Él regrese, que va a matar al inicuo. El inicuo es el anticristo, que va a matar con el espíritu de su boca. Eso quiere decir que su palabra va a ser suficiente. Bienvenido, Josué. Va a ¿cómo se llama? A matar al impío, a juzgar al impío. El impío es el anticristo, y lo va a lanzar al lago de fuego junto con Satanás. Otro pasaje que habla precisamente del mismo tema. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Aquí le está hablando el Señor, porque David quería
en su corazón había el deseo ardiente de hacerle casa al Señor, porque él miraba que Dios habitaba en un tabernáculo, en una tienda de campaña, en algo que era movible, que no era fijo, y el deseo del corazón de él es: le voy a edificar casa al Señor. Ahora, remontémonos un poquito a la cultura de ese tiempo. Edificarle casa a Dios, amados, o en general, en la cultura en general, así fuera un rey edificándole casa a otros dioses, ¿verdad? Dioses ajenos, era para los reyes un enorme privilegio. El construir, el dedicar los recursos de la corona para construir semejante obra, para que su Dios habitara ahí en medio de ellos. ¿Cuánto más el deseo del corazón de David? Pero el Señor le dice: no, no me vas a hacer esta casa, la va a hacer tu hijo. Pero por el deseo que hay en tu corazón, mira lo que va a suceder. Este es Natán que le manda a decir a David: ahora dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, porque era pastor de ovejas, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Fíjense las palabras que está ocupando el Señor: para ser un principal, no para ser el rey de Israel, porque aquí el rey de Israel soy yo. En otras palabras, el Señor está haciendo la grada de decir: mira, yo te he buscado a ti para que tú hagas mi voluntad. Así como el Señor escogió a un Adán y a una Eva para que se hiciera la voluntad de Dios en el jardín del Edén y proyectar esa voluntad al resto de la tierra, así también David fue escogido para hacer la voluntad de Dios. Por eso a David se le llama el hombre de acuerdo al corazón del Señor. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, de hecho famoso, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Dios está haciendo un pacto con Israel por David. Así como en Noé se hace un pacto con toda la humanidad que no va a volver a destruir la tierra con diluvio. En David está hablando del deseo del corazón de Dios, de perpetuar ese deseo para habitar él en Israel y lógicamente de Israel gobernar toda la tierra, ¿verdad? Que al final el reino eterno en eso consiste. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, ya cuando estaban establecidos en la tierra prometida, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te va a hacer casa. Espérame, pero si casa ya tenía David. No está hablando de una casa física, está hablando de que por el deseo, por el amor que Dios tiene por la casa de Dios, que David tiene por la casa de Dios, y que no le está permitiendo construir un templo, pero le está diciendo: David, tranquilo, yo conozco tu corazón, pero yo soy el que voy a establecer tu casa. ¿Pero cómo casa? ¿Casa de qué? Porque de la descendencia de David es de donde va a venir el rey que va a venir a establecer verdaderamente el reino de Dios, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Y cuando todos tus días se han cumplido y duermas con tus padres, entonces te vas a morir, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esa es la edificación de la casa, la continuidad de la continuidad, a pesar de que trasciende más allá de la vida de todos los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de David, que trascienden hasta llegar al Mesías prometido, que es ya, que deja de ser la casa de David un prototipo de ¿cómo se llama?, del Mesías, y se cumple en la persona de Cristo la totalidad del deseo del corazón de Dios, de alguien que va a venir a ser
el 100%, al 100%, al pie de la letra, su voluntad. Y el Señor lo demuestra, ¿verdad? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Cuando esté en Getsemaní, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no, está pidiendo que no pasar porque debe ser una agonía saber uno que se va a morir mañana y el tipo de muerte que va a tener. Que no pase, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No sé si está, ¿cómo se llama? Claro, amados, el mensaje de que en David está proyectado el Mesías prometido como rey de Israel. ¿Estamos? Muy bien. Amén. Ahora le va a hacer las promesas ya inmediatas a David, porque de Salomón es el que le va a edificar ¿cómo se llama? La casa al Señor. Marlon. Según lo que vemos en el patrón de la palabra de Dios, pastor, podemos decir entonces que siempre se mantuvo la historia para cada profeta de que siempre iba a venir un rey eterno a poner o establecer su reino. O sea, siempre se vino, ¿cómo se llama? Contando la historia, pues diciendo, hubo un rey y así, pero va a venir un rey así. O sea, porque todos los profetas lo hablan y siempre lo dictaminaron. Sí, pero no lo veas en cada reino. O sea, en cada descendiente de David fue lo mismo, ¿verdad? Sí existía la expectativa, claro, porque ya la revelación estaba dada y estaba por escrito. No sé si me explico. Acuérdense que ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros. Ellos tenían nada más el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, y ahí estaba contenido la esperanza de Israel de decir, miren, aunque somos una nación pequeña, somos el instrumento de Dios para redimir al resto de las naciones. El problema es que fallaron en hacer eso, pero aunque nosotros fallemos, la promesa del Señor existe de que va a haber un descendiente de la casa de David que va a venir a establecer por completo el reino de Dios en este mundo. Pastor, pero Claudia, ¿tienes una pregunta? La profecía, todas las profecías hablan acerca del Mesías, o sea, de rey, o sea, es todo apunta al Mesías. Del que hablan todas las profecías, ¿verdad? Sí, o sea, a ver, no caigamos en el error de que todo habla de Cristo en la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad? Les doy un ejemplo claro de que no habla de Cristo en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Cristo con la práctica de enterrar el excremento humano en la tierra? ¿Y qué implicaciones tiene? Es una realidad que está ahí en la historia, que está pasando. Pero lo importante no es la práctica como tal, sino lo importante es que Dios habita en medio de su pueblo, que el deseo del corazón de Dios es siempre, desde el Edén. Ustedes han venido viendo la historia, que la película se repite nuevamente a pesar de los tropiezos, las dificultades, los errores, los pecados, las desobediencias. El que no quiera ver, amado, la fidelidad de Dios, él habitando en medio de su pueblo, es porque no ha leído Jueces. Jueces es un libro difícil de ¿cómo se llama?, de leer, a diferencia de lo que está en el resto de la Escritura, por la cantidad, por la necedad. Pero uno ve en medio, o sea, el tabernáculo sigue estando ahí, la presencia del Señor sigue estando ahí, por la fidelidad de Dios, por el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Entonces, las grandes líneas que maneja la Escritura mire, lo que hacemos ahorita es una proyección de lo que va a venir. Eso es lo que lo que debemos ir viendo siempre en ¿cómo se llama? En esto, ¿va? Hay profecías de destrucción de ciertas naciones, hay profecías de redención de ciertas naciones, hay profecías de todo, ¿verdad? En la Escritura. Y no podemos decir que en todas está el Señor. No. Simplemente es Dios hablando y diciendo, mire señores, yo no solo soy el rey de Israel, yo también estoy en control del resto de las naciones de la tierra. Claudia, no sé si queda claro.
Sí, gracias. Ulises tiene la mano levantada. Sí, pastor. Cuando, se viene repitiendo prácticamente la historia, tanto en la explicación del Antiguo Testamento, prácticamente sería como los que estuvieron antes de nosotros. Pero ahí es donde viene el error, donde la mayoría piensa que solamente el Nuevo Testamento se rige para los que vivieron en esa época, más no para los que estamos en la actualidad viviendo en el mundo. Errorazo, craso. Y hemos perdido, si la Biblia es un solo libro, porque al final es una sola revelación, es un solo Dios, para todas las épocas, para todas las edades. Incluso dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Quiero decir que en la eternidad también vamos a tener su palabra, ¿verdad? Y la vamos a ver quizás, así como cuando uno miraba televisión con solo los píxeles ahí, que se acuerdan allá en el pueblo que uno tenía que mover la antena y apenas miraba uno los pixelitos ahí. Ya cuando, y en el reino eterno creo yo que vamos a ver la escritura en alta definición, ¿verdad? Así que ¿cómo se llama? En 4K o alguna cosa así, simplemente para comparar de una manera burda de dónde venimos con la tecnología, cómo ha avanzado. Entonces sí, definitivamente el 75% de la revelación está en el Antiguo Testamento. Y ignorar el Antiguo Testamento y solo quedarnos con el Nuevo Testamento es ver nada más un 25% de la película y te hace cometer errores garrafales. Te voy a decir uno de esos. Si vos le preguntás a cualquier pastor o a cualquier ministro, a cualquier maestro, mire, ¿y la iglesia del Señor cuándo comenzó? Va a decir, comenzó cuando el Señor dijo allá ¿cómo se llama? En Cesarea de Filipos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así, ahí comenzó. Y allá en Deuteronomios, cuando se habla de la asamblea de Dios, ¿de quién se está hablando? La palabra asamblea es en hebreo, la palabra iglesia es ¿cómo se llama? Eclesia es en griego. Las dos palabras son idénticas a la hora de traducir una por la otra. Eso quiere decir que la asamblea de la que habla el Antiguo Testamento. ¿Y qué era la asamblea? La gente que era leal al Señor y que tenía como centro de adoración la casa de Dios. ¿Qué tenemos nosotros en este tiempo como centro? ¿Por qué somos iglesia? Somos iglesia no porque somos golondrinas, porque una golondrina no hace verano. Es la unión de los redimidos lo que conformamos la iglesia del Señor. Pero ese concepto no lo ves a menos de que estudies el Antiguo Testamento. La presencia de Dios que se ningunea tanto, ¿por qué no la vemos, la presencia del Señor en el Nuevo Testamento? Porque ignoramos el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice que su iglesia es el cuerpo de Cristo y que donde 2 o 3 están ahí reunidos en su nombre, y cuando habla, cuando se despide de este mundo, dice, y yo estaré con vosotros. Con significa no un respaldo desde allá arriba, sino en medio de nosotros. ¿En qué manifestación? En la manifestación de su Espíritu Santo. Está ahí con nosotros. Entonces, ignorar el Antiguo Testamento es caer ¿cómo se llama? Es como querer leer el Quijote de la Mancha con las últimas 50 páginas nada más, y creer que te vas a hacer una buena, ¿cómo se llama? Una buena historia solo leyendo las últimas 50 páginas. ¿Quién tenía levantada la mano? Marlon. Yo, pastor, solo algo para añadir, vean. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día, pastor? Hay una falsa información acerca de la Biblia o conceptos errados. Por ejemplo, yo he hablado con una persona que no sabía que había un diluvio universal o hubo un diluvio universal.
No, le dije, Eso está en la historia de la humanidad. esta época, que me diga alguien que no hubo un diluvio, o es que están siendo mal enseñados, o es que la información es como un batido que está bajito. Fíjese que no, pero entiendo que todo. Más o menos, ¿no? Ajá, pero pasa en la iglesia. Pero pasó en una persona cristiana que me dijo que no sabía lo del Daniel y el foso de los leones, eso sí. Entonces, eso es muy peligroso hoy en día, porque hoy la gente solo habla más de, como decía usted en la predicación, de la unción. Bueno, hoy la moda es eres un campeón, ¿verdad? O sea, hoy es la moda del hombre en el centro. Entonces se ha perdido. Eso es lo que exactamente. Entonces ya no ha habido. Y la verdad es que hoy ya no hay maestros que enseñan como debe de ser, ¿verdad? Así con pasos de Génesis, así con todos los libros. Porque todos hablan de los personajes principales, pero hay historias súper crudas y súper duras. Y hay ¿Vale? Importa esperar varios maestros que sí. Los maestros de escuela dominical. Exacto. Protestamos. Mire, pastor, una cosa, perdón. Fíjese que hay historias que los niños saben, perdón, lo digo con respeto, que historias que los niños han aprendido, que los papás no las conocen. O sea, que el problema ahorita, como dice el hermanito Marlon, que el problema ahorita es que no queremos leer la Biblia, o sea, la gente no quiere leer la Biblia, se conforma con lo que el pastor predica. Y el problema es que la Biblia es de lo que menos se enseña en ¿cómo se llama? En los púlpitos también, porque los púlpitos son solo la unción, que Dios te va a dar visto, que ¿cómo se llama? Que Dios te quiere hacer un hombre exitoso, o sea, porque como que si Dios se ha puesto, abrió la sucursal y ahí ahorita estamos en rombo rojo, tiran gusto, pero no hay ninguna asociación, ningún compromiso de cristianos con el reino. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad número 1. Y las cosas vienen por añadidura. Las añadiduras son de lo que se predica ahora, sin el compromiso con el reino del Señor. Y ahí es donde estamos fritos. Es que mire, yo no siento que el evangelio funcione. ¿Y cómo va a funcionar? Es como que yo vaya allá al Banco Agrícola a reclamar que me den el aguinaldo y yo no trabajo ahí. ¿Y cómo me va a dar aguinaldo si no estoy afiliado al Banco Agrícola? Por más que yo vaya al banco y por más que vaya ahí al cajero y por más que, que conozca gente de adentro de cómo se llama, si yo no estoy afiliado en el banco no puedo reclamar, Dios, que su infinita misericordia, amado, todavía aún con nuestra poca fe y nuestro poco compromiso, el Señor hace todavía milagros en nuestras vidas, pero esa es la misericordia del Señor, pero no es el todo, no es. El Señor lo que quiere es su asamblea, su gente que sea fiel, que a pesar de sus debilidades, que sigan, que perseveren, que guarden la sana doctrina, que se motiven unos a otros a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Eso es lo que Dios anhela y lo que Dios quiere de nuestras vidas, Señor. Muy bien. Sí, seguimos. Dice, para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, aquí está posibilidades de que haga mal. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo apartaré de Saúl, al cual quité delante. Ahora alguien que me diga que la fidelidad de Dios está íntimamente relacionada a que nosotros nos portemos bien. Y entiende ese pasaje con lo que es David, con lo que es la descendencia de David. Dice el Señor, si te portas mal, si no obedeces mi mandamiento, te voy a agarrar el leño y te voy a dar duro. Pero mi misericordia no va a faltar para contigo. Porque si no querés entender a la buena, yo tengo garrotes para hacerte entender de otra manera. El vivo a señas y el tonto a leña.
Ahí vos, ¿de qué caballito te querés venir? Porque yo te he llamado, te he escogido para estar. Entonces, y lo va a ver en la historia de los reyes de David, gente que le es fiel y gente como un fulano que se llama Manasés, que es uno de los últimos reyes que vamos a ver porque está casi al final del asunto, que entrega a sus hijos al dios Moloch, que manda ¿cómo se llama? A contaminar la casa de Dios con otros, ¿cómo se llama? Con otros dioses, la casa de Dios, con otros dioses. Aquí el único castigo que toca para que esta gente, para purificar la tierra, es que yo me vaya. Ya bregué, ya luché, eso no quiere decir que yo me estoy dando por vencido con mi reino. Yo me voy de Israel, que quede a merced de sus enemigos. Hermanos, y esta Asiria y Babilonia los agarraron como niños sin mamá a esta gente. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero nunca se ha apartado la fidelidad de Dios para con Israel. Nunca. ¿Por qué? Por amor a los padres, porque los padres sí fueron fieles. ¿Alguien tenía levantada la mano? Seguimos. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl. ¿Por qué de Saúl sí y de los descendientes de David no? Por la promesa que le está haciendo a David, que de su descendencia va a venir el quien va a establecer el reino eterno del Señor. Y será afirmada tu casa y tu reino para Saúl fue pedido por la gente. David es un hombre escogido por el Señor. Quité de delante, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa promesa no se cumple en los reyes descendientes de David, se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Qué entendían ellos de cómo se llama? Del Antiguo Testamento, para que vean ustedes que las dos cosas están unidas. Este es Felipe, porque había una gran trifulca, ¿verdad? Que los judíos que se habían convertido al Señor decían es que los cristianos tienen que judaizarse porque tienen que circuncidarse. Si quieren ser el pueblo de Dios, tienen que hacer aquí, que guardar las lunas, que no sé qué. Y para comenzar, estos son gentiles, son pecadores, no pueden estar en la asamblea del Señor. Y aparece Pedro, ¿verdad? Le dice, miren, a mí me han mandado, el Señor fue quien me mandó allá a la casa de Cornelio, y ¿saben qué? También, así como nosotros recibimos el Espíritu de Dios, también lo han recibido los gentiles, así que no me estén hablando a mí, diciéndome que este asunto es solamente para los judíos. Aquí el reino del Señor es para todos. Entonces viene, ¿cómo se llama? Jacobo, que Jacobo es hermano de padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Jacob usted lo ve en el libro de Hechos como un protagonista, como un líder en Israel, porque lo ven a él, porque al final creyó en el Señor, creyó y rindió su fe, creyó la palabra del Señor, creyó que el Mesías era su hermano, creyó que ¿cómo se llama? Que Jesús había resucitado a los muertos, creyó todo lo que nosotros creemos acerca del reino del Señor. Y miren lo que va a decir Jacob. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, fíjense que está citando el Antiguo Testamento. ¿Cree usted que los que leen la Biblia de verdad ignoran el Antiguo Testamento cuando los del Nuevo Testamento están citando el Antiguo Testamento? Cuando el Señor Jesús citó el Antiguo Testamento. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Qué está hablando del tabernáculo de David? Está hablando de su reino. Que a pesar de que Israel le fue infiel, que hubo una época de oscurantismo, porque la presencia de Dios no estaba ahí, incluso con el templo, no hay seguridad de que la presencia del Señor haya venido hasta que Él aparece.
físicamente, de forma humana, y va al templo. Cuando está en Jerusalén, su casa es el templo donde enseña, donde predica todos los días. Estuve en el templo enseñando. ¿Por qué no me apresaron ahí cuando estaba en el templo? Cuando estaba en el Getsemaní, lo llegan a apresar ahí como que si fuera un criminal. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué está caído? Porque la gloria de Dios ha salido de Israel. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esa es la promesa. No se perdió el reino del Señor con su presencia saliendo de ¿cómo se llama? Retornó el pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio, retornó, se le edificó un nuevo templo, el templo de Zorobabel. La gloria tal vez de Dios no fue como en el pasado con Salomón, pero era un lugar santo, era un lugar sagrado. De hecho, cuando el Señor habla y dice, mi casa de oración será más, que ya es un tercer templo lo que está ahí, es un templo modificado, mejor dicho, de Zorobabel, que ahora Herodes lo había pulido, lo había embellecido de lo que lo habían dejado los ¿cómo se llama? Los edificadores originales, los que regresaron de Babilonia. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué cosa levanta el Señor en su reino? Para que el resto de los hombres, es que este es un asunto que no tiene que ver solo con Israel. El corazón, el deseo de Dios de buscar a Israel, de escoger a Israel, no es solamente Israel, es alcanzar a las otras naciones que se perdieron allá en la Torre de Babel, porque se fueron a adorar a otros dioses, porque esos seres celestiales que asignó el Señor para que supuestamente guiaran a las naciones, se volvieron en los dioses de las naciones y le dieron la espalda al Señor. Pero el Señor no ha perdido el deseo de restaurar su reino, no solo en Israel, sino en todas las latitudes de la tierra, porque este planeta, Él lo hizo a propósito como un templo para que Él habite en medio de su pueblo, en medio de nosotros, sobre los cuales es invocado mi nombre. También en los gentiles es invocado el nombre del Señor. ¿Preguntas, amados? Hola, hola. Ahora, la pregunta que yo les tengo esta noche para ustedes es, y de lo que hemos estudiado, chica, y David, un prototipo del Señor, siendo que, hablemos de las cosas malas que hizo David. Primero, cuando Nadab no le quiso dar alimento, cuando mandó a 10 de sus muchachos a traer alimento, ni le pidió que cuál era la voluntad de Dios, sino que dijo, vamos a matar a este maestro. Y si no es por Abigail, le hubiera dado matacán. Esa es la primera reacción humana que vemos de David, que ya no está enfocado en el Señor, que ya no está en el efod para consultar la voluntad de Dios. Segundo error graso que comete David es el censar al pueblo. Él estaba poniendo su confianza en su ejército y no en el Dios que lo había sacado del redil y había derrotado a sus enemigos y le estaba dando estabilidad. Había dejado de confiar en el Señor. Tercer error grave de David. Betsabé y el ¿cómo se llama? Y Urías el hitita o el eteo. Esa es una mancha que le queda a David. Espéreme tantito. Nosotros en nuestra teología, que no es una buena teología la que hemos tenido porque no hemos sido bien enseñados de la palabra, creemos que este asunto se trata de portarse bien. Y es parte, sí, porque tampoco es que vamos a pecar para que la gracia abunde, ¿verdad? Pero ¿de qué va esto? ¿De por qué este hombre, con todos sus defectos, con todos sus... Y si fíjese que si usted examina la vida de David a nivel familiar, hasta es un mal padre. Porque
ni Absalón, que terminó rebelándose en contra de él. Yo veo, amado, que un hijo mío manda a hacer una estatua, siendo que ¿cómo se llama? Que yo soy el rey de Israel, manda a hacer una estatua de piedra. Pues ¿y a este qué le pasa? Pero no dijo ni pillo. Adonías, que le quiere disputar el reino a Salomón, dice específicamente la Escritura que en todos los días de su vida nunca le reclamó nada. Adonías se creció como que si fuera huérfano, con todos los privilegios de príncipe. Ya se imagina usted, amados, un bicho con pisto, con poder, con autoridad, que nadie le dice nada. Él sale a la hora que quiere, entra a la hora que quiere, gasta lo que quiere, se mete con las mujeres que quiere, gasta, mata, si quiere. O sea, nada, no le dijo nada. Un mal padre. Pero sigue siendo el referente del reino del Señor como un prototipo de dónde vendría el Mesías. Y uno tiene que preguntarse simplemente con la vida de David: Señor, ¿y esto de qué se trata? Porque a mí en la escuela dominical me enseñaron que hay que portarnos bien. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Otra vez, que tenemos que portarnos mal. No. ¿De qué va esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué? David es un referente de tu reino. ¿Qué es lo que tiene David que le falta a un Salomón que se va diluyendo con los otros reyes de Israel? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tiene que a los demás le falta? A Saúl, ¿qué es lo que le falta? Su fe en el Señor. Y hemos dicho que fe tiene 4 sinónimos en la Escritura: fe, fidelidad, ¿cuál es la otra? Fidelidad, Perseverancia y Paciencia. confianza, fidelidad y paciencia. Exactamente, paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque si ustedes me preguntaran a mí, pastor, ¿y para cuándo quisiera usted que el reino del Señor se estableciera? Para ayer. Si solo hace falta ponerse a oír la radio en la mañana para ver que se murió fulano, que en el país tal, el otro está invadiendo, que la droga, que la muerte, que la enfermedad, que todo, para darnos cuenta, amado, que este mundo está más patas arriba de lo que nosotros queremos. Pero como el evangelio se trata de no, yo le ordeno al Señor, no recibimos, Señor, un no por respuesta. ¿Y quiénes somos nosotros, amado, para decirle a Dios que no vamos a recibir un no por respuesta? ¿Quiénes somos nosotros para decir que yo le ordeno al Señor que tal cosa? ¿Quiénes somos nosotros si nosotros somos súbditos del rey? El que da las órdenes es el rey, no nosotros. Y esa es la visión que debemos tener. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Nuestra perseverancia. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando termina su carrera? He terminado mi carrera, me espera la corona de vida, pero dice, he guardado la fe. Esa es la predominancia: fe, paciencia. Si quieren meter ahí la palabra confianza, que es la misma de fe, paciencia, fidelidad y perseverancia. ¿Perseverancia en qué, amados? ¿A dónde ve Dios nuestra perseverancia? En que queremos, anhelamos ser parte de su asamblea, ser parte de su reino, ser parte del cuerpo de Cristo, de no desligarnos del cuerpo de Cristo, porque ahí es donde está nuestra bendición y está nuestra cobertura espiritual desde parte de Dios, no de parte de ningún ser humano, por más apóstol que se llame. Preguntas, amados. Hola.
Pastor, no sé cómo se me vino el pensamiento que eso fue precisamente el error que cometió Saúl, que se desesperó y no tuvo la paciencia, no perseveró en Dios a esperar que llegara Samuel a darle la bendición para que fuera a la guerra. Correcto. Sino que dijo él, no, ya no vino. Entonces es todo lo contrario de lo que David, que él consultaba y esperaba en el Señor antes de hacer las cosas. Correcto. El ejemplo de David, amados, y se lo voy a decir en blanco y negro, David no es ejemplo de moral, ejemplo de ética, ejemplo de justicia tampoco. ¿De qué es ejemplo David? De fe. Eso es lo que tenemos que imitar de David. Y eso es lo que Dios ve en David para hacer que sea lo que él es. Mantenerse perseverante, aún a pesar de sus malos pasos y sus errores y sus pecados. Marlon. Entonces podemos decir, pastor, que, por ejemplo, estaba viendo el tema de Salomón, vea. Salomón, Dios le dio una sabiduría enorme, yo creo que nadie la va a tener, vea. Bueno, inteligencia o conocimiento, creo, vea. Porque entre lo que era David y era su hijo, pero aquí viene un tema, pastor. Él sabía de que Dios había dicho que no se juntara con mujeres, y todavía lo dicen reyes, vea. Yo dije que no hicieran esto y esto y esto, pero en cuanto tú lo hiciste, te desviaron a otros dioses. Lo que voy a partir tu reino porque no me obedeciste como tu padre David, o sea, no seguiste como sabiduría, es decir, porque es cierto, usted mandó una reflexión de que después de que Absalón le dio golpe de estado, se metió con sus mujeres, David dijo, estas señoras fueron algo mío, pero ya no más, vea, porque entendió quién era Dios y entendió que era su nivel que Dios le había dado y su poderío, pues. Y ya no volvió a hacer eso. En cambio, Salomón, creo que sus pasiones, más allá de lo demás, lo llevaron a hacer, cambiar a Dios por muchos dioses, ¿me entiendes? Y por eso Dios, enojado de lo que había hecho en el pacto, dijo, no, voy a dividir el reino, porque por promesa de él mismo había jurado por David de que la descendencia iba a venir por lo menos de un rey, que es del reino de Judá con Benjamín, vea. Pero el tema aquí, pastor, entonces, no es lo mismo conocimiento de la palabra de Dios que tener la sabiduría de Dios, decir, esto no es correcto y esto sí es correcto. Si ves en cómo se llama, en la oración que hace Salomón y en lo que Dios le concede, Salomón le pide nada más sabiduría para gobernar al pueblo de Israel, porque es un pueblo complicado, ¿verdad? Y le dice el Señor, porque me pediste sabiduría, me agradó que me hayas pedido sabiduría y no me pediste largura de día, que eliminara a tus enemigos o riquezas, que te voy a dar todo eso y también te voy a dar inteligencia. Ahora, sabiduría e inteligencia parecen que son, ¿se acuerdan del cómo se llama? Del candelabro, ¿no? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Son dos cosas de lo mismo. Problema es el siguiente. Un día, domingo, lo vamos a hacer un domingo, vamos a predicar uno de los últimos mensajes antes de Navidad, que se va a llamar el verdadero pecado de Sodoma y Gomorra. Todos creen que el pecado la causa raíz del pecado de Sodoma y Gomorra es el homosexualismo. Y el homosexualismo es una realidad que pasa ahí. Pero uno de los profetas habla de cuál es el problema que tiene Sodoma y Gomorra. Y el problema que tienen estas ciudades es que tienen la barriga llena. El problema de Salomón es que tiene la barriga llena. Él ya nació. David se ganó el puesto.
Salomón ni siquiera, ¿cómo se llama? No se identifica mayores guerras con él. Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Bueno, ¿cómo yo puedo estar en paz con Tiro? Estoy hablando de los reinos vecinos, ¿va? ¿Cómo puedo estar en paz con Tiro? ¿Cómo puedo estar con Sidón? ¿Cómo puedo estar en paz con Moab? ¿Cómo puedo estar en paz con Egipto? ¿Cómo puedo estar en paz con los árabes? A la manera humana. ¿Y cuál es la manera humana? Casándome con las hijas de estos reyes y hacemos una alianza. Como la muchacha va a vivir conmigo, el otro rey no va a venir a atacarme porque, ¿cómo se llama? La hija de él está aquí conmigo, pues no va a venir a atacarme. Y se fue haciendo de mujeres, a diferencia de su padre, que todas las mujeres que tuvo fueron israelitas. Salomón se llenó de mujeres que eran de origen pagano. Y esas mujeres fueron las que trajeron la adoración a otros dioses hasta la tierra de Israel. Y como dice un viejito amigo de mi papá, las mujeres tienen más fuerzas que el tren. ¿Y qué terminó pasando? Que terminaron, si con una más se vuelve loco uno, cuando le agarra la leguleya de que quiere hacer algo, y de día y de noche, si no pregúntenle a Sansón, y de día y de noche le preguntaba a la Dalila, decime cuál es, y habiendo el hombre que 3 veces lo habían querido matar, pero dice que ya le colmó la paciencia y accedió a revelarle a Dalila cuál es el secreto de su fuerza. Pues a Salomón le pasó igual. Barriga llena. Barriga llena significa que, bueno, ya Dios para mí es secundario. No, ya no lo busco con la misma intensidad porque ya mi refri está llena, tengo la cuenta en el banco, tengo mi vivienda, mi carro, mi negocio. Estoy bien. Ya me voy relajando, ¿verdad? Ya el domingo como que no, para ir a la iglesia. Necesito un relax ahí de irme a la playa. No, necesito un relax ahí un viajecito allá a Costa Rica, a Panamá. Ya ¿cómo se llama? Y ya te va quedando grande El Salvador, ya te va quedando chiquito El Salvador, porque hay que empezar a viajar, porque ahora soy fulano, tengo la barriga llena. Ese es el problema de Salomón. Ese es el problema de Sodoma y Gomorra. Tenían la barriga llena. Eso lo vamos a aprender. Porque es importantísimo, amados, enseñarle a nuestras familias que a pesar de tenerla, es más, cuando tengamos la barriga llena es cuando más debemos buscar al Señor. Cuando más debemos servirle, cuando más fieles debemos serle. Cuando más debemos honrar su nombre, cuando más debemos conocer a nuestro Dios. Porque esa barriga llena es el resultado, eso es una añadidura. Pero las añadiduras se pierden si yo no estoy conectado con el Rey. Entonces, mire cómo viene la cosa. Al haber descuidado en la época de Samuel el tabernáculo, vimos que empezaron a hacer sacrificios y Dios lo empezó a permitir en los lugares altos. ¿Por qué en los lugares altos? Porque el Edén es un lugar alto, el templo es un lugar alto, los dioses se manifestaban en los lugares altos, entonces ahí se hacían sacrificios. Empezó con buenas intenciones. El problema es que ya en la época de Salomón, después de David, después de la muerte de David, esas mujeres que llegaron con ideas que ya Salomón no pudo luchar contra ellas. Y dice la Escritura que doblegaron su corazón para hacerlo idólatra. Porque una cosa es, amado, que si yo me caso con una bicha que es católica y ella dice que yo ir a misa y que yo soy devota de San Antonio, de San no sé qué o de lo que quiera, que yo no esté de acuerdo
en eso, y bueno, ya estoy casado, ni modo, ¿verdad? Ya esta bicha que haga lo que quiera, yo voy a seguir con mi fe y todo eso. Pero otra cosa es que ahora yo también me haga devoto de San Antonio, siendo que vengo del contexto de donde vengo. A Salomón, amado, fue tanta la presión que le hicieron a estas mujeres, y usted va a ver que a partir de Salomón, los lugares altos ya se convierten en lugares de adoración para otros dioses, no para el Señor. ¿Por qué otra vez? Porque la barriga estaba llena. Ese es el gran problema. Y cuando Dios ve que la barriga está llena, nuestro corazón contento, y esa alegría que tenemos en el corazón ¿cómo se llama? Nos aleja de Dios, dice el Señor, no es por aquí la cosa. Entonces, como para que me busques, que tengo que vaciar la refri, que tengo que vaciar ¿cómo se llama? La cena. Entonces, te la voy a vaciar porque no entendés por otra manera. Ese es uno de los, ¿cómo se llama? De las grandes cosas que hace el Señor en nuestra vida, ¿verdad? Y también por las cuales no nos bendice como nosotros quisiéramos que nos bendiera, porque en el momento, Dios sabe que en el momento que nos pone en una opulencia, ay, que a las sillas, que no sé qué, que aquí el aire, que yo necesito ir a la iglesia donde van todos los ricos y famosos, y ya empezamos a ¿cómo se llama? A alejarnos de Dios y a olvidarnos, ¿cómo se llama? De dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? David lo sacó de detrás de las ovejas. Salomón ya nació con la cuchara de oro en la boca. Y ese es un problema. Por eso siempre a nuestros hijos tenemos que enseñarles que las cosas cuestan y que las cosas son una bendición que viene de parte de Dios para nuestras vidas, que no son de choto. Amén. Una última pregunta más para cerrar. ¿Todo está claro? Ok. Solo les recuerdo la minita esta, como para que la veamos y la retomemos la próxima semana. La terminamos también la semana pasada. Hay muchos que creen en el dispensacionalismo, que le van a decir es que Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Eso es un borrón y cuenta nueva. Que Dios hizo un pacto con Noé, eso es otra borrón y cuenta nueva. Que Dios hizo un pacto con Abraham, ese es otro borrón y cuenta nueva. Que Dios hace un pacto con Moisés, ese es un borrón y cuenta nueva. Y es un pacto con David, es un borrón y cuenta nueva. Entonces, como ven esto, que hacia atrás han habido pactos y que en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto, al que se le llama el pacto de la gracia, dicen, desechamos todo lo que está atrás, porque este es un borrón y cuenta nueva. No, amado, eso no es así. La Biblia es una sola revelación. El reino le es ofrecido a Adán y Eva bajo la soberanía del Señor. Las cosas salen mal, pero el deseo del corazón predomina y quiere siempre habitar en medio de nosotros. Este planeta Tierra es un templo para la gloria de su nombre. Con Noé, ¿qué pasa? Toda la humanidad se pervierte, pero en Noé hace exactamente la misma promesa de Adán y Eva. En Abraham, ahora que después de la Torre de Babel se pierden todas las naciones, en Abraham vuelve el Señor a decir, bueno, para retomar las naciones voy a formar una nación de la nada, de una manera milagrosa, porque dos viejitos que escogió el Señor para formar una nación, de los lomos de Abraham y de Sara, que ella era estéril, formó la nación de Israel. Pero está hablando de lo mismo, con Moisés hace el pacto con ese pueblo para que él pueda habitar en medio de ellos, desde que salen del desierto. Cuando llegan al Sinaí, es cuando el Señor dice que se le edifique un tabernáculo para que él habite en ese tabernáculo. Y con David está exactamente haciendo lo mismo, está proyectando hacia adelante lo que va a ser su reino, que ya no solamente es para Israel, sino que también es para el resto de las naciones, que de ahí vendría el Mesías, que establecería su reino sobre la faz de la tierra. No sé si está claro, amados, para que vean ustedes que es una línea continua de lo que Dios está haciendo, hasta en el presente. No es que somos parte de un pasado, que no debemos ignorarlo,
y que también tenemos la esperanza de un futuro, el cual también tenemos que albergarlo en nuestros corazones, de ser parte de ese reino eterno. Amén.